Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles nuevamente ya en nuestro episodio número 7. Si no me equivoco, ya tenemos el episodio número 7 de esta serie que estamos estudiando acerca de la medida de un hombre, la medida de un hombre que usted recordará, empezamos ya hace varias semanas, originalmente tomando el ejemplo de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, y lo voy repitiendo prácticamente en cada sesión para que no olvidemos que el punto más importante para poder ir creciendo en cada una de estas áreas en las que estamos trabajando es el proponerse en el corazón, es decir, tomar una decisión en nuestro corazón acerca de los cambios que vamos a ir realizando en nuestro carácter, porque la medida de un hombre tiene que ver prácticamente y definitivamente con nuestro carácter. Si usted se fija, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, que es básicamente lo que estamos tomando también como estudio, primera de Timoteo, capítulo 3 y Tito, capítulo 1, donde se nos habla acerca de las cualidades del carácter de un hombre de Dios o de un hombre que aspira al rol de liderar en la congregación, si es cristiano. Pero principalmente, como hablábamos en la primera sesión, en el episodio número 1, que fue nuestra introducción a toda esta serie, llegamos a la conclusión de que todo lo que estamos hablando acá se refiere principalmente al carácter de un hombre de Dios, al carácter de un hombre, de un hombre, de un hombre como enseña la Biblia. Entonces, fíjese usted que la semana pasada hablábamos acerca de un hombre que es juicioso, que es sensato, hablábamos de la prudencia la semana pasada. Y hoy queremos seguir este estudio hablando de una palabra que el apóstol Pablo también menciona aquí dentro de los requisitos para un gobernante en la iglesia o para un hombre de Dios, que es la palabra respetable. Un hombre de Dios debe ser un hombre respetable. Ahora, curiosamente, si usted tiene otra versión de la Biblia, por ejemplo, la versión Reina Valera, que utiliza algunas palabras que de pronto son un poco más literales también, o la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas que utiliza palabras un poco más literales que otras, porque hay algunas versiones de la Biblia que traducen las palabras originales, pero en un contexto un poquitito más actual, como es la nueva versión internacional o la palabra de Dios para todos. Son versiones que tienen un lenguaje un poco más cercano a nuestro tiempo actual. Pero fíjese que esta palabra respetable o alguien que tiene buena reputación, porque también se utiliza en otras versiones de la Biblia la palabra traducida como de buena reputación. Y hace un tiempo hablamos también acerca de ser intachable. Usted recordará que una de las cualidades del hombre de Dios es ser intachable, que nadie tenga algo que decir de nosotros como cristianos, como hombres de Dios, como hombres que buscan tener un carácter como el del Señor. Nosotros tenemos que ser personas intachables, dice Pablo, pero también dice que tenemos que tener buena reputación, tenemos que ser hombres respetables. Y la palabra respetable se traduce desde el griego como decoroso, decoroso. Ahora, el hecho de ser decoroso, no vaya a pensar mal de esta palabra, pero el hecho de ser decoroso muestra también de cierta manera que el hombre de Dios debe ser alguien que ilumina o que muestra una imagen que agrada a las personas, no por agradarse a sí mismo. Un hombre de Dios no está para, en primer lugar, para agradar a las personas. No. En primer lugar, estamos para agradar a Dios. Pero si somos decorosos, si somos personas que estamos ubicadas en el lugar donde estamos conversando con alguien, por ejemplo, si somos personas respetables, ese decoro, ese actuar con decoro, realmente va a dejar una buena impresión en las demás personas. Entonces vemos que esta palabra decoroso o respetable se refiere o se traduce como alguien que tiene un buen proceder, es decir, alguien que procede de manera correcta, independiente del contexto o de las personas con quienes esté. Es una persona íntegra que se maneja con decoro, que sabe conversar con la gente, que sabe tratar a las personas, que es respetuoso ante los demás y hacia los demás, que sabe cómo lidiar con las situaciones, que no se va a alterar, como hemos hablado en otras ocasiones, producto de cualquier cosa que le digan, sino que es una persona que actúa con cordialidad, que actúa con decoro, que deja una buena imagen. Ahora, da para pensar, por ejemplo, en nosotros, pues, ¿no?
Nosotros somos hombres de Dios, somos hombres que estamos creciendo en el carácter, que queremos ser como Jesús también, todos nosotros que nos llamamos cristianos. Y si nos llamamos cristianos, pues definitivamente nuestro proceder debe ser con decoro, debe ser con mucho cuidado. Déjeme contarle una experiencia que tuvimos mi hijo y yo hace una semana o dos en el supermercado. Estábamos mi familia, mi esposa y bueno, toda mi familia andábamos comprando en el supermercado algunas provisiones para poder tener en nuestra casa. Y de pronto tomé a mi hijo de la mano y empezamos a caminar por uno de los pasillos del supermercado. En eso ocurrió que una señora venía conduciendo su carrito del supermercado, pero no venía mirando hacia el frente o hacia el costado, sino que venía mirando su celular. Venía conduciendo el carrito del supermercado mirando su celular, así como muchas personas hoy día irresponsablemente también lo hacen, ¿no? Cuando conducen, por ejemplo, en la calle, en la autopista o en las calles normales dentro de la ciudad, muchas personas hoy día utilizan su celular mientras están conduciendo. Producto de eso es que tenemos muchísimos accidentes. La semana pasada también hablábamos de la prudencia. Si una persona que es prudente es capaz de tomar el celular y dejarlo guardado, en vez de andar con el celular cuando está conduciendo, se evitarían muchísimos accidentes. Hoy día mismo, al salir del lugar donde vivimos nosotros, una persona iba conduciendo su auto, pero en la calle y mirando el celular. Obviamente iba mirando hacia abajo, no estaba poniendo atención a lo que ocurría adelante. Era un hombre imprudente, obviamente, y da un mal ejemplo también para los demás. Y eso se relaciona también con lo que estamos estudiando, porque cada palabra que hablamos o que estudiamos cada miércoles se refiere al carácter de un hombre de Dios, a lo que un hombre de Dios está mostrando y reflejando para los demás. Pero déjeme volver al tema del supermercado. Entonces caminábamos con mi hijo y de pronto me di vuelta para mirar un producto y mi hijo se asustó, se detuvo de improviso. Y miré a la señora del carrito del supermercado y la vi muy cerca a mi hijo y pensé que le había golpeado a mi hijo con el carro. Entonces la señora me dijo que no y continuó mirando su teléfono y haciendo todo lo que estaba haciendo. Y el señor que estaba con ella dijo también que no le habían hecho nada. Pero de pronto vi que mi hijo se estaba tocando la pierna, entonces me dio la impresión de que le había dolido algo. Así que le dije a la señora, pero parece que le dolió. No le pegaron, pero parece que le dolió. Obviamente hablándole en buena manera, ¿no? Como con mucho respeto. Pero cuando le dije eso, fíjese usted que la persona, el señor que estaba acompañando a esta dama, a esta señora, me habló con un tono muy alto. No solamente levantó la voz, sino que impuso su tono de voz. Ese hombre no actuó con decoro, porque apareció en defensa de la persona con la que yo estaba conversando. Es más, fue irrespetuoso al levantar el tono de voz. Y obviamente hay culturas, como en la cultura donde nosotros vivimos hoy día, hay muchas personas que hablan, pero en vez de hablar gritan. Y muchos de ellos parece que tienen un problema en el oído interno, qué sé yo, porque gritan mucho en vez de conversar. Y no están bajo la influencia del alcohol. Y en muchas culturas pasa lo mismo. Hay gente que al hablar en realidad grita. Y es porque impone o quiere imponer su punto de vista en base al grito. Eso no es actuar con decoro, más bien es una falta de respeto hacia los demás, o muchas veces muestra la inseguridad que tienen los hombres por el hecho simplemente de levantar la voz o hablar con malas palabras. El asunto es que este señor me habló de una manera muy fuerte, con un tono de voz muy alto, y yo decidí con mi hijo ir por otro pasillo para evitar un mal mayor. Recuerde que el prudente, como veíamos la semana pasada, ve el peligro y lo evita. Sin embargo, el imprudente, el inexperto, el insensato, no evita el peligro, sino que paga las consecuencias. Si hubiera seguido el juego de entrar en el levantar la voz, probablemente ese señor y yo habríamos terminado en una discusión que no solamente habría alterado nuestras vidas, sino que habría alterado a mi hijo, a mi esposa y a todas las personas que estaban con nosotros. Mi familia habría sido alterada. Y si seguimos con eso, probablemente habríamos entrado en una rencilla inadecuada y obviamente indecorosa para un hombre de Dios. Nuestra decisión fue la correcta, nos alejamos y nos fuimos por otro lugar. Si hubiéramos seguido ahí, el ejemplo que habríamos dado habría sido terrible. Y de inmediato las personas que a mí me conocen como ministro, como pastor de una iglesia, habrían empezado a hablar mal de mí,
habrían empezado a hablar mal de la iglesia, habrían empezado a hablar más de Jesucristo y tal vez muchos de ellos se habrían hecho la impresión de que los ministros somos personas agresivas, que no sabemos controlarnos, porque así es la situación. En cambio, el hombre decoroso, el hombre respetable, el hombre que tiene buena reputación o que cuida de su reputación, va a cuidar también de todo lo que dice y de todo lo que hace. Ahora, estas cosas que le comento son importantes para que usted y para que yo vayamos dándonos cuenta y vayamos también evaluando nuestro estilo de vida. Porque recuerde que estas escrituras que estamos leyendo se refieren principalmente a nuestro estilo de vida. ¿Cómo debe ser un hombre de Dios? ¿Cómo debe ser un hombre de carácter maduro? ¿Cómo debe ser un hombre? ¿Cómo debe comportarse una persona que dice ser cristiana? ¿Cómo debe comportarse un hombre? De acuerdo a lo que dicen las escrituras. Obviamente, el que no conoce las escrituras se comportará como un insensato, como un irreverente, como un imprudente. Pero usted y yo, que estamos conociendo la escritura, debemos tener un comportamiento muy diferente al que otros reflejan. Así que esto que me pasó a mí le puede pasar a usted. Y la forma en que reaccionamos va a determinar también mucho de lo que los demás piensen acerca de quiénes somos nosotros. Recuerde que el cristiano siempre está en evaluación. El cristiano siempre está en el ojo del huracán. Las personas están mirándonos y nos están evaluando mucho porque evalúan nuestra forma de ser para tener algo de lo que hablar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ya que al principio mencionaba a Daniel, Daniel era un hombre de Dios, era un hombre prudente, sensato, juicioso, tenía todas estas características de las que estamos hablando ahora. No era perfecto, pero estaba entregado a Dios y había propuesto su corazón para servir a Dios en todo y para no contaminarse con el mundo. Pero habían personas que lo miraban a Daniel y que querían hacerlo caer en algo. Y como no encontraban nada que hiciera mal en cuanto a términos de trabajo, empezaron a buscar cosas en su religión, en su doctrina, en sus creencias, para hacerlo caer. Y es porque todos nosotros, las personas que decimos ser cristianos, las personas que seguimos a Dios, que amamos a Dios, que seguimos a Jesús, estamos en el ojo del huracán, estamos siendo vigilados por los demás. Pregúntele a sus vecinos qué piensan de usted, cómo le ven, ¿cómo es usted delante de los demás? E inmediatamente le van a decir algo. Puede ser que no le digan la verdad, porque usted sabe que la gente muchas veces quiere agradar a los demás o tienen miedo de decir la verdad acerca de qué ven en nosotros. Pero pregúntele a las personas de confianza, ¿cómo le ven? ¿Cómo le notan? Y de esa manera usted se dará cuenta si está siendo un buen ejemplo o no. En Efesios 4, versículo 1, se nos dice que debemos vivir como es digno de nuestro llamado. ¿Cuál es el llamado que hemos recibido? Pues hemos recibido el llamado a seguir a Jesucristo como sus discípulos. Y si somos seguidores de Cristo, si somos cristianos, eso significa ser un discípulo, un seguidor de Cristo, entonces vamos a vivir conforme a nuestra nueva identidad. Nuestra identidad ahora no depende de los demás, no depende de la cultura, ni del país, ni del trabajo, ni de los recursos que tenemos, ni de las cosas que sabemos. No, no, no. Nuestra identidad depende exclusivamente de Jesucristo. Somos hijos de Dios, por eso nos llamamos cristianos. Seguimos a Cristo y lo imitamos. Por ende, nuestro estilo de vida debe ser o debe estar a la altura del llamado que recibimos. Y ese llamado fue el de seguir a Jesús. Si usted no es cristiano, probablemente no va a entender estas cosas, pero si ha seguido los estudios que estamos dando, entonces probablemente está siendo llamado también a hacer un cambio en su corazón. Quizá usted está siendo llamado a ser transformado en su estilo de vida, a vivir de una manera diferente. Quizá usted hasta hace unos días atrás o semanas atrás estaba viviendo conforme a sus propios pensamientos. Pero a medida que he ido estudiando también cada una de estas palabras y de las cosas que el apóstol Pablo nos dice en Timoteo, en Tito, y especialmente lo que Dios nos dice en las Escrituras, puede que usted haya empezado a ser convertido en su corazón para vivir de una manera diferente. Y eso es importante. Entonces, cuando hemos recibido un llamado, que es el llamado de Dios, por medio de Cristo para vivir como discípulos de Él, nosotros debemos vivir de una manera diferente a todos los demás. Entonces Efesios 4.1 nos llama a reflejar de cierta manera esa identidad que ahora tenemos. No solo en la iglesia, porque hay cristianos de iglesia,
Hay cristianos que solamente muestran una identidad cristiana en la iglesia, pero se termina la iglesia y vuelven a vivir como el resto del mundo en el lugar en que están. No, si usted ha decidido por Cristo, usted tiene que ser cristiano en todos lados, no importa dónde esté. Tiene que vivir como sea digno del llamado que Dios le hizo. Es cierto que no somos perfectos, ninguno de nosotros es perfecto, solo el Señor, pero estamos llamados también a perfeccionar nuestro estilo de vida. Entonces es importante que si a usted le falta algo en su estilo de vida, si usted nota que no es una persona tan respetable o que no es intachable, que está luchando con temas de impureza o de inmoralidad sexual en su vida, pues haga el cambio. Usted puede. Usted fue llamado para ser hombre de Dios. No fue llamado para ser una persona del mundo. Cuando Dios creó al hombre y la mujer en el principio de la historia, en la Biblia, pues fuimos llamados y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que hay algo en nosotros que debe ser restaurado y la única manera de restaurar la imagen correcta de un hombre es siguiendo lo que dicen las Escrituras. Así que si hoy usted me escucha, escuche lo que dice Dios en las Escrituras. Dios le ha llamado a usted a ser cristiano, a tener una nueva identidad. Y si usted ya es cristiano, usted necesita vivir conforme a los parámetros que enseña la Escritura. No vivir igual que los demás, sino que ser distinto. No perfecto, pero sí distinto. Entonces es importante en este estudio considerar también lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 en adelante. Fíjese, voy a leer este pasaje para que pueda considerar lo que dice Timoteo aquí. Le dicen en Efesios 4, en 1 de Timoteo 4, versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti, fíjese lo que dice, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Timoteo era un hombre de Dios joven para el lugar donde estaba, con mucha responsabilidad dentro de la congregación en la que estaba, pero no lo iban a respetar solamente porque él había sido nombrado por Pablo como un enviado para predicar el Evangelio, ¿no? Él tenía que mostrarse, él iba a ganar el respeto conforme a la conducta que él tenía. Leamos de nuevo. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Y en amor, fe y pureza. Fíjese en las cosas que menciona el apóstol Pablo. Consideremos esto. Consideremos por un momento lo que él dice a Timoteo y traigámoslo también a nuestra vida, como hombres. Hombres que quieren crecer y ser más como Jesús o que quieren tener un carácter distinto al resto de los demás. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? Y no me refiero a cómo hablamos con la esposa, no. ¿Qué palabras usamos en nuestra forma de hablar cuando hablamos con los demás? Por ejemplo, y ahí sí voy a tocar la esposa y la familia. Cuando hablamos con nuestra esposa o con nuestros hijos, ¿hablamos de la misma manera que como lo hacemos con las personas que no están en nuestra familia? Hablamos con el panadero, con el taxista, con el predicador, con el vecino, con la vecina, con los niños en general, de la misma forma en que hablamos con todo el resto de las personas. O a algunos le hablamos de una manera y a otros de otra manera. Si somos jefes, por ejemplo, de un grupo de empleados, a los empleados le hablamos de la misma forma como le hablaríamos a un familiar o a un amigo. Pues si no hay integridad en la manera en que hablamos, si hablamos a unos de una forma y a otros de otra, pues no estamos siendo íntegros en nuestra forma, en nuestra manera de hablar con los demás. Debemos ser cuidadosos. Por ejemplo, ¿cómo es nuestra manera de hablar? ¿Gritamos a los demás? ¿Herimos con nuestras palabras a los demás? ¿Ofendemos a los demás? ¿Somos sarcásticos, irónicos con los demás? ¿Con nuestras palabras? ¿Provocamos algo en los demás con nuestra forma de hablar? ¿Somos manipuladores al hablar? Ah, ¿o de pronto nuestra manera de hablar es con malas palabras? ¿Decimos malas palabras? ¿Escuchamos canciones que de pronto llenan nuestra mente de pensamientos inmorales, impuros, que nos hacen una idea de cómo deberíamos ver a las personas, a las mujeres, a los hombres en general? ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Cómo son nuestras conversaciones? Por otro lado, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Nos conducimos de la misma manera en casa como en la iglesia, como fuera de la casa? ¿En la calle, en el trabajo?
¿Cómo nuestro amor con los demás o hacia los demás, el compromiso que tenemos con Dios se refleja en la iglesia? ¿Amamos la iglesia como Dios dice que la debemos amar? ¿Somos compasivos, cariñosos o estamos siempre enojados, aburridos, como le dicen en nuestra cultura aquí, y llenos de rabia? ¿Nuestra fe se refleja con hechos o simplemente decimos que tenemos fe? ¿Somos puros en nuestras relaciones? ¿Respetamos la esposa, el esposo? En nuestro caso que somos hombres, ¿respetamos nuestro matrimonio si es que somos casados? Si es que son solteros, los que escuchan, ¿respetan su vida de pureza delante de Dios? ¿Se mantienen en pureza sexual o andan por aquí y por allá buscando una mujer y otra para poder satisfacer sus propios deseos? Todas estas cosas son importantes. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de Dios es un hombre respetable. Es un ejemplo para los demás, no solo para los creyentes. Si usted es solamente un ejemplo para los creyentes, pero no es un ejemplo para sus vecinos, usted no es íntegro. Es un hipócrita, porque muestra una cara delante de unos y otra delante de los demás. No, nosotros debemos ser igual en casa, como en la iglesia, como en la calle, como en el trabajo, en la universidad, en el lugar donde estemos. Debemos comportarnos de la misma manera así como Cristo nos llamó a comportarnos. Fíjese en estos pasajes. En Efesios 4, versículo 17, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, y al mismo tiempo lo tomamos para nosotros, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, porque antes pensábamos mal. Nuestra mente era sucia, era fría, era oscura. Teníamos encallecido el pensamiento, pero hoy no. Hoy somos personas cristianas. En Efesios 5, versos 1 al 2. En Efesios 5, verso 1 al 12 nos dice que debemos imitar a Dios y llevar una vida de amor así como Cristo nos amó. Siempre nos está llamando la Escritura a vivir de una forma distinta. Y si usted continúa leyendo este pasaje, se encontrará con que Pablo le dice a la iglesia también y a las personas que están escuchando que entre ellos, entre los cristianos, y lo traemos en nuestro contexto también, no debe mencionarse la inmoralidad sexual. No debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y utiliza la palabra santo para referirse a que somos pueblo apartado, somos personas diferentes. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Recuerde, el hombre decoroso, el hombre respetable, no hace cosas que está fuera de lugar, es ubicado, sabe dónde está, sabe comportarse, porque además es prudente, sabe, tiene clarito los límites que él conoce sus límites, sabe lo que puede hacer. Si nos comparamos con estas listas o con esta descripción que el apóstol Pablo hace aquí, tanto a Timoteo como en Efesios, y usted encontrará muchas otras formas de ver esto también en cuanto a la conducta, pero si nosotros nos comparamos en cuanto a esto, en cuanto a lo que hemos hablado, ¿podemos decir que somos hombres decorosos? ¿Que somos hombres prudentes? ¿Que somos hombres sensatos? ¿Que somos hombres respetables? ¿Que en nuestra comunidad nos respetan por quienes somos? ¿Que nuestra esposa, nuestros hijos nos respetan por ser hombres de Dios? No perfectos, repito, no por ser perfectos, sino por tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida que refleja de cierta manera lo que Cristo está haciendo en nosotros. ¿Qué tan decorosos somos? Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, de vivir, ¿es algo que los demás notan como algo que da gloria a Dios? Examínese. Tome tiempo, por favor, para examinarse usted mismo. Yo me estoy examinando en todo esto. Cada día que leo la Escritura estoy examinando, me estoy tomando decisiones para buscar ser diferente, ser mejor, ser más como el Señor, madurar en el camino. No soy perfecto, tengo muchas debilidades, mi familia las conoce perfectamente, pero necesito esforzarme. Usted y yo como hombres necesitamos esforzarnos, tomar la decisión en nuestro corazón, en nuestra mente, de ser personas diferentes, de ser hombres distintos al común denominador del hombre. Vea las noticias, vea a las personas que lo rodean, hable con sus compañeros de trabajo, hable con sus compañeros de estudio, fíjese en el estilo de vida que lleva cada uno de ellos y dígame,
si es digno ese estilo de vida de acuerdo al llamado que Cristo nos hace en la Biblia o no. Evalúese usted también en cuanto a este llamado. ¿Qué tan decoroso es? Tome la decisión hoy día de vivir como un hombre respetable. Si hay algo en que está fallando, pues ore, busque ayuda, lea la Biblia, estúdiela y busque cambiar. Siempre hay posibilidades, siempre es posible cambiar y ser mejor de lo que éramos ayer. Por último, haga un plan para crecer en esta área en su vida y luego trabaje en él. Muchas gracias, que tenga un buen día y nos vemos, Dios primero, la próxima semana. Dios le bendiga.